Quisiera, por favor, que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Marcos capítulo 11. Sin embargo, yo quisiera abarcar más que ese pasaje, quisiera abarcar varios acontecimientos que ocurrieron en esa semana, la semana que se le conoce como la semana de la Pasión. Ahora, en el mundo occidental cristiano, el día de hoy se celebra lo que la Biblia comenta, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En unas partes se le llama el Domingo de Ramos y en otras Domingo de Palmas. Sin embargo, siempre tendremos algo que aprender de este evento. Y desgraciadamente este evento nos tiene que corregir todavía de errores o de falsas apreciaciones en cuanto a la salvación ofrecida por Jesucristo. Estuve leyendo a varios comentaristas diversos y me llamó mucho la atención el comentario de Marcos, de Romanos, del pastor John MacArthur. John MacArthur es un pastor de California ya por muchos años en Grace Community Church, y él es una persona muy respetada, muy conocida, pero me llamó la atención y les quiero llevar a esa reflexión de que es difícil ubicar los acontecimientos de Marcos y de los evangelios en esa última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. MacArthur comenta de que a veces por contabilizar mal los días, muchas veces como que queda un día bailando, un día sin saber qué pasó. Y la opinión de MacArthur, y pues sabemos que no es la última palabra, pero la quiero poner a su consideración. Él comenta que de acuerdo al calendario judío, en la Pascua, los judíos apartaban el cordero en el día 10 del mes de Abib o del mes de Nisan. Era el mismo mes con dos nombres diferentes, Abib o Nisan. Y él comenta que, bueno, de acuerdo al Éxodo, el día 10 se apartaba el corderito de los demás ovejas y corderos, y ese cordero convivía con la familia, estaba dentro del hogar y se sacrificaba el día 14. Y él comenta que en esa semana, en ese año, de acuerdo a investigaciones del calendario judío, el día 10 de Abib o de Nisan cayó en lunes. Y él comenta, y lo dejo nada más a reflexión de ustedes, que la entrada triunfal no fue en domingo, fue el lunes. De tal manera que el cordero se sacrificaba en el día 14, es decir, 4 días después. De tal manera que si tenemos lunes, entonces tenemos lunes 10, martes 11, miércoles 12, jueves 13 y viernes 14. Es decir, el Señor fue sacrificado 4 días después del lunes, que fue el Viernes Santo. Y de acuerdo a este pasaje de Marcos 11, si la entrada triunfal fue en lunes, entonces aquí vemos, por ejemplo, que la procesión empezó el lunes. El Señor llega al templo, dice que ve lo que sucedía en el templo, y como ya era tarde se va a Betania.
duerme la noche de lunes en Betania y el martes regresa, y es cuando ocurre lo que le llamamos Jesús despeja el templo o la purificación del templo, cuando el Señor pues corre a los mercaderes, tira las mesas de los cambistas y él grita diciendo, mi casa será casa de oración para las naciones y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Eso fue en martes. El miércoles el Señor regresa a Jerusalén y al parecer él llegaba, y como Betania quedaba a 3 kilómetros, prácticamente se iba caminando y se regresaba caminando sin ningún problema. Y allí en Betania vivían Marta, María y Lázaro. Al parecer Jesús dormía en Betania y volvía a ir a Jerusalén. El miércoles se desarrolla una discusión en cuanto a la autoridad de Jesús y en cuanto a varias situaciones. Por ejemplo, él habla de su segunda venida, habla de el día del juicio, habla de varias cosas el día miércoles. El jueves en la noche es cuando se prepara y es donde se menciona la última cena y celebran la Pascua. Jesús es apresado, se celebran varios juicios el jueves en la noche, el viernes en la mañana todavía se celebran algunos juicios, se le lleva de Anás, se le lleva a Pilato, de Pilato se le lleva a Herodes, se regresa, todo eso ocurre bien tempranito hasta que finalmente se le crucifica viernes. A las 9 de la mañana, el Señor muere a las 3 de la tarde del viernes, se le pone en la tumba el viernes en la tarde, está todo el viernes en la tarde en la tumba, está todo el sábado, lo que se le conoce como sábado de gloria, el sábado de esa semana, y el domingo es cuando el Señor resucita de manera gloriosa. Así que se lo dejo de reflexión y ustedes lo pueden consultar con varias personas. Pero lo importante, más que ver exactamente el día, es qué significado, porque hay cosas difíciles de entender. ¿Qué significado tiene bíblicamente, espiritualmente, la entrada del Mesías Rey a Jerusalén? Yo por eso a este mensaje le titulé La llegada del Mesías Rey a Jerusalén, que es exactamente este pasaje de Marcos 11 del 1 al 10. Yo pongo aquí que esta llegada del Mesías nos enseña que, en primer lugar, que antes de su reinado está la cruz. Y aquí el Señor corrige una perspectiva que tenían los discípulos del Señor, algunos de sus seguidores, que esperaban, anhelaban que Jesús entrara y cambiara todas las cosas en la ciudad, estableciera justicia, expulsara a los romanos, sacara a un lado a los religiosos y por fin el Mesías reinara sobre su pueblo. ¿Cuál fue la sorpresa? De que esa entrada no significó más que el inicio de su salvación, pero no como un gran guerrero, sino como el Cordero que va a entregar su vida y que muere a favor de nosotros. Yo por eso pongo aquí que antes de su reinado está la cruz. Antes de que Jesús reine, viene el sufrimiento, viene
esa tremenda prueba, viene el cargar con nuestros pecados y finalmente la muerte. Quiero explicar algunas cosas que aparecen aquí. Se mencionan curiosamente 3 lugares en el versículo 1. Se menciona Betfagé. Muchos dicen que esa es la ciudad de higos. Betania o la casa de higos. Betania es la casa de otro tipo de frutos, y se menciona también el monte de los olivos. De acuerdo con Zacarías, el profeta Zacarías, se cree, y los judíos lo están esperando, que en su venida el Mesías va a descender al monte de los olivos. Es interesante que Marcos pone estos nombres hablando de un significado especial para sus vidas, ¿verdad? En este aspecto. En Betfagé es donde está este burrito, este asno allí que nadie ha tomado. Betfagé está como a 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces vean en dónde inicia el recorrido. El recorrido inicia a 2 o 3 kilómetros afuera. Eran casi como barrios que pertenecían a Jerusalén, pero que estaban fuera de los muros y de la entrada de la ciudad. Entonces dicen, vayan a la aldea. Dice el Señor Jesucristo a los discípulos, se menciona a 2, no se nos dice quiénes eran. Dice, y van a encontrar un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Esto es muy significativo. Dice, si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Es significativo porque tal vez tú digas, bueno, ¿por qué no fue un caballo? ¿Por qué no fue un animal más impresionante? Es curioso que David montó en un burrito, en una mula. Y también cuando se coronó al rey Salomón, dice la Biblia que se le montó en la mula, en el burrito de David, y que lo metieron en la ciudad, y Salomón fue coronado. Esto es algo profético, es algo que dice Jesús. Se están cumpliendo las profecías que Dios le prometió a David, que a través de un descendiente suyo iba a establecer el Señor su reino. Hasta ahí parece que todos están entendiendo eso, están de acuerdo con eso. Jesús es rey. Y una costumbre que se tenía es que el animal donde se montaba el rey nunca tenía que haber sido montado. De tal manera que ese burrito nadie había montado sobre ese burrito. Tal vez tú te preguntas, los evangelios mencionan a un burrito y a otro animal más, a su mamá de ese burrito. Y tal vez uno dice, ¿por qué dos? ¿Por qué 2 animales? ¿Qué acaso Jesús montó en 2 animales? No, Él montó en uno, pero al lado iba el familiar del burrito como para darle una cierta tranquilidad o acompañarlo en el recorrido. Fue un recorrido de más de 2 o 3 kilómetros en ese aspecto. Así que era un recorrido real. Se estaba reconociendo a Jesús como rey. Pero fíjense, la gente que está adorando, la gente que está clamando, la gente que lo está viendo, no es gente de Jerusalén, es gente de Galilea, es gente, sus discípulos, ninguno de ellos era de Jerusalén. Es gente que venía a las fiestas, pero que no eran propiamente de Jerusalén. Es decir, la ciudad está ajena al Señor. El Señor va a entrar, pero la ciudad no está lista para recibirlo.
Dice que salieron y mientras los desataban, algunos que estaban allí, no se nos dice si eran los dueños, pero dice que algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? Versículo 5, ¿por qué desatan a este burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Es decir, simplemente dijeron las palabras que el Señor les dijo. El Señor lo necesita y es la palabra Kyrios, es la palabra el Señor hablando de Dios. El Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Así que ante eso ellos dijeron, pues llévenselo, llévenselo. Si Dios lo necesita, adelante. Se ve aquí como el poder de Jesús de profetizar, de prever cosas que no habían pasado. Es decir, tal y como el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, dice, si alguien les pregunta, díganle esto y no van a tener ningún problema. Ellos lo hacen y efectivamente no hay ningún problema. Ahora, como nadie había montado a ese burrito, no tenía una montura, no tenía nada el burrito, entonces de ahí se entiende que versículo 7, así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. No había montura, así que le pusieron ropa, le pusieron unos mantos al burrito para que Jesús se sentara allí. Y no solamente eso, dice que muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Unos dicen que eran tipo palmas, tipo como palmeritas, ramas de palmeras. Y es interesante el significado de eso. Es un significado nuevamente real. El acto de poner la ropa de ellos, sus mantos, obviamente no se quedaban desnudos, era una ropa que estaba sobrepuesta en ellos. El poner sus mantos, el poner sus capas encima, es decir, Señor, yo estoy a tu disposición. Yo me someto a ti. Tú puedes pasar encima de mí. Era un acto simbólico de sometimiento al rey. Pero también era un acto mesiánico, porque dice la Biblia que el hecho de poner ramas, ramas de palmas, era como de victoria, era como celebrando la victoria del rey que va entrando. Eso no era algo nuevo que se practicara, eso era algo que se conocía y se reconocía a un rey victorioso, a un rey que había vencido. Ahora, políticamente hablando, Jesús no había tenido una victoria. Jesús no había peleado, Jesús no había derrotado un ejército. Jesús estaba peleando contra el mal, Jesús estaba peleando contra el pecado. Y mesiánicamente ellos estaban diciendo, Señor, tú tienes el poder para derrotar, para vencer el mal. Ellos pensaban el mal, los romanos. Ellos pensaban el mal, la gente religiosa que abusaba de ellos. Ellos no pensaban en algo más espiritual, en algo que estuviera allí. Y vean lo que cantan, dice la gente en el versículo 9, dice que Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Otra versión dice, Hosana. Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Esta palabra Hosana era una palabra aramea que significa salva ahora. Salva ahora. Era un clamor que se encuentra en los salmos, pero era un clamor como diciendo, sálvanos, sálvanos de la opresión en la que vivimos, sálvanos
de la situación terrible, de la situación triste en la que estamos viviendo. Mucha gente en la actualidad se identificaría con este clamor. La gente anda buscando por lados equivocados. Por ejemplo, pudiéramos pensar en la política. Los refugiados están esperando cambios políticos. La gente inmigrante está clamando por salvación en las cuestiones políticas o económicas. La gente está anhelante de salvación, y en aquel tiempo la gente también estaba anhelante de salvación, y todas sus esperanzas, toda su confianza la estaban depositando sobre Jesús el Salvador. Así que ellos están clamando y están diciendo, si Jerusalén está alto, ellos están diciendo, alaben a Dios en el cielo más alto que Jerusalén, más alto que todas las cosas, alaben al Señor. Fue sincera esta adoración, fue honesta esta adoración. Yo creo que después de lo que vieron, todo se vino para abajo, porque vean algo interesante que dice el versículo 11. Esto no está en la lectura que hizo nuestro hermano Toño, pero en el versículo 11 dice, así Jesús llegó a Jerusalén. O sea, da la impresión de que todos esos gritos, esos murmullos, de repente al entrar en la ciudad, se apagan. Dice que entra y después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió, porque ya era tarde. En otras palabras, no hizo nada ese día en Jerusalén. Llega, entra, ve detenidamente todo lo que está pasando. Dice que ve el templo, ve las actividades previas a la Pascua que se desarrolla en el templo, ve y se va. Yo creo que los discípulos se quedan, Señor, que no vas a establecer tu reino, no vas a establecer tu trono y todo esto. De ahí que yo de alguna manera entienda, o no entienda, sino que comprenda a la gente frustrada, a la gente molesta, que unos cuantos días después, el viernes, estaban gritando, crucifícale, crucifícale, mátalo, preferimos a este criminal, a este revolucionario, a este hombre que tal vez promete más, a Barrabás, que a este pobre hombre que no vemos que nos pueda prometer o que nos pueda dar. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que esa entrada triunfal, que esa entrada gloriosa del Señor a Jerusalén no cumplió las expectativas de la gente que lo estaba clamando, porque ellos esperaban un guerrero, ellos esperaban a alguien que allí mismo pusiera en orden todas las cosas y todos estuvieran felices. Sin embargo, el Señor entra humilde y Él sabe que como cordero, Él va a morir días después. Él va a morir en el día 14. Y esto no es el plan, esto no era lo que estaban esperando estas personas. Ellos decían, ¿cómo es posible que alguien humilde, que alguien que vaya a enfrentar la muerte, que alguien que se deje apresar, que alguien que se deje golpear por los paganos romanos, por la gente religiosa judía, cómo es que este es el Mesías? Y yo pienso que sus discípulos y muchas otras personas que entraron gritando y que lo acompañaron por 2 o 3 kilómetros,
gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos, salieron totalmente decepcionados, salieron totalmente derrotados. Pero Jesús lo que nos demuestra con esta entrada es que antes de que Él reine sobre toda su creación, antes de que Él establezca su reino en toda la creación, Él tiene que sufrir y Él tiene que morir en una cruz. Y muchos no lo entendieron. Digo, lo vamos a ver más adelante, o ustedes lo pueden ver más adelante, cuando ese día, la noche del jueves, lo apresan y los discípulos quieren pelear para que no se cumpla el propósito de Dios, quieren guerrear con la policía del templo, y Pedro, pues, con una espada le corta la oreja a un criado que estaba allí de la guardia para llevar preso a Jesús. Y Jesús dice, guarda tu espada, Pedro. El que a espada hiere, a espada muere. Dice, ¿qué no saben? ¿Qué no se han dado cuenta? Que si yo quisiera, si yo pudiera pedir una legión de ángeles, yo pudiera pedir miles de ángeles que están dispuestos a pelear por mí. Dice, pero mi reino no es de este mundo. El reino que yo quiero establecer no es un reinado político, no es un reinado económico, no es un reinado racial o étnico. Es un reinado que empieza transformando el corazón del hombre, empieza transformando su manera de pensar. Así que yo creo que debe de quedar muy claro para todos que antes de que Jesús reine y reine plenamente está la cruz. Ahora déjenme decirles que a través de los siglos Jesús está reinando sobre más y más gente, pero todavía no es su cumplimiento total. Todavía Él no viene por segunda vez a establecer completamente su reino y a cambiar completamente todas las cosas. Y como lo hemos platicado aquí, Él ya no va a regresar humilde, Él ya no va a regresar en un pollino, Él va a regresar de manera poderosa. Y dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Así que tenemos que orar, tenemos que acomodarnos, tenemos que ajustarnos, que mientras viene su reino, cada uno de nosotros debe de compartir la cruz con Jesucristo y seguirle día tras día. Así que su llegada, su entrada, su llegada a Jerusalén representa eso, que Él tenía que morir, como el Cordero de la Pascua tenía que morir en la cruz para darnos vida. En segundo lugar, lo que les quiero compartir es algo que me pareció y me parece muy interesante. Su muerte iba a restaurar la función del templo. Estamos hablando de que cuando Jesús es el templo de Herodes, que más o menos estaba relativamente nuevo. Era un templo fastuoso, era un templo lujoso, era un templo grande. Se dice por allí que las paredes externas del templo eran de placas de oro, de placas doradas, y que cuando pegaba el sol en esas paredes dicen que deslumbraba. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, en uno de los momentos, sus discípulos le dicen, mira, Señor,
Mira qué glorioso, qué hermoso templo, qué gloriosa Jerusalén. Y Jesús quebrantado, Él dice, déjenme decirles que no va a quedar piedra sobre piedra, que todo va a ser arrasado. Y los judíos pensaban que el Mesías iba a llegar al templo y el templo iba a ser para siempre. Es interesante, si ustedes siguen la lectura, y no me voy a detener mucho, en el versículo 12 al 14 se nos dice que maldice a una higuera, y es muy interesante, a ver si encuentro otra palabra, esta experiencia. Dice que a la mañana siguiente, estamos hablando de el martes, si es que de acuerdo a la cronología de MacArthur, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre y vio a cierta distancia había una higuera frondosa, es decir, con muchas hojas. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Uno dice, si no había comenzado la temporada de los higos y Jesús sabía de que no había higos, entonces ¿por qué hace lo que hace? Pues todo tiene una enseñanza, porque dice que entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Entonces, yo creo que los discípulos se han de haber quedado. ¡Qué exagerado! Si no es temporada de higos, ¿por qué está esperando algo que no es real, no? Y Jesús le está diciendo, esa higuera representa Israel. Esa higuera representa Israel. Y está muy frondosa, está muy como espectacular, pero es un pueblo. Jerusalén es una ciudad majestuosa, pero sin fruto. Y mi llegada y mi sacrificio va a traer maldición sobre ellos. Y ahí quedó, los discípulos lo oyeron y no entendieron. Pero vean lo que dice el versículo 15, que es a donde yo quiero centrarme, del 15 al 18, en este segundo pensamiento. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, estamos hablando del martes, el siguiente día de la entrada, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Déjenme leerles en la Reina Valera 60 lo que dicen estos versículos de Marcos 11, del 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dice, y no consentía, es decir, se puso
en la entrada, de que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cuevas de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Qué era lo que Jesús está enseñando? Hay varias interpretaciones de esta purificación, hay varias interpretaciones de por qué Jesús tiró las mesas de los cambistas y los que tenían las palomas y todo ello. Se cree que el lugar donde Jesús entra es lo que le llamaban el patio de los gentiles. Ven una cosa, a los gentiles, a los que no eran judíos, se les permitía no la entrada completa al templo, se les permitía nada más quedarse en un patio, era un patio grande, pero este patio grandísimo se había convertido casi en un mercado. Había mucho ruido, la gente llegaba y decía, quiero ofrecer un sacrificio por mis pecados, pues tienes que comprar un cordero. Y ahí tenían a los corderos y tenían a los diferentes animales de acuerdo a sus posibilidades, pagaban, pero como traían monedas extranjeras, entonces tenían que cambiarlas y había mesas de los que le llamaban cambistas, eran como las famosas casas de cambio, donde le decían, solamente aquí te podemos dar monedas aceptadas para el templo. En otras palabras, era un relajo, era una confusión poder llegar a adorar a Dios. ¿Se imaginan un gentil, uno que no era judío, llegar a adorar a Dios en el templo? ¿Se podrá cantar, se podrá orar con tanto ruido, con tanta corrupción, con tantas cosas, donde de repente uno quería comprar algo, quería comprar un animalito, una paloma, un cordero, algo para ofrecer como sacrificio, y le subían las cantidades terribles y ya uno adoraba con pesar, uno adoraba con dolor, uno adoraba lastimado en ese aspecto. Y Jesús dice, ¿saben qué? Ya nada de esto va a ser necesario para poder entrar a la presencia de Dios. Yo soy el que viene a restaurar todas las cosas. Jesús lo que está diciendo en ese momento es, ya no se van a acercar a Dios a través de sacrificios de animales. Ahora a través de mi sacrificio, tú vas a poder tener acceso a la presencia del Padre. Por eso Jesús dice, impedía que nadie con sus utensilios, con los utensilios para los sacrificios, pudiera atravesar para entrar al templo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Por qué les impiden a los gentiles, por qué les impiden a las naciones que tengan acceso a Dios? Israel, tú le has puesto impedimentos a los demás pueblos para que accesen a Dios. ¿Qué no recuerdan que está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando Salomón oró dedicando el templo que hizo, él dijo, y toda persona de toda nación que venga a buscar tu rostro, escúchalos, Dios, escúchalos. ¿Por qué unas razas sí y otras no tienen acceso a Dios? No es la voluntad de Dios. ¿Por qué unas personas sí y otras personas no tienen acceso a Dios? Esa no es la voluntad de Dios. Las personas pensaban,
Solamente a través del templo se tiene acceso a Dios. Jesucristo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La gente en su tiempo no lo entendió. Dijeron, ¿cómo si a Herodes le costó 40 años levantar este templo? Y tú en 3 días lo vas a levantar. Y dice el evangelista, pero Jesús se refería al templo de su cuerpo. El templo que iba a ser entregado para favor de nosotros. Así que con su sacrificio Jesús nos enseña que Él iba a restaurar la función del templo. La función del templo es, vengan para que Dios habite en medio de ustedes. Jesús lo que ahora está diciendo, a través de mi muerte, todos podrán tener acceso a Dios. Todos, la puerta queda abierta para la presencia de Dios. Y fíjense algo terrible y algo triste. En el año 70 después de Cristo, vino el general romano Tito y destruyó el famoso templo de Herodes y no quedó piedra sobre piedra. ¿Y saben lo que ha pasado? Desde el año 70 hasta el año 2023, los judíos, Jerusalén no tiene templo. No tiene templo. Y esto es un recordatorio más de que uno se puede acercar a Dios solamente a través de Jesucristo y no yendo necesariamente a un templo sagrado para tener acceso a Dios. Quiero concluir con lo siguiente. La salvación que Cristo ofrece es una salvación obtenida a través de su sacrificio. No se puede obtener de otra manera. No es una salvación política, yo repito, o una salvación social. No es una salvación racial que nada más para unos cuantas razas y para otras no. O una salvación comercial como lo habían convertido los judíos en el tiempo de Jesús. Es una salvación para todos sin importar trasfondos, educación o raza. Esta salvación, dice, transforma los corazones, haciéndonos nuevas personas. No a través de rituales, sino a través del camino que Jesús abrió a favor de nosotros. Yo quiero que oremos dando gracias al Señor. Y yo quiero anhelo que este evento de la entrada triunfal venga a afirmar nuestra convicción de que sí, Jesús es rey, pero no el tipo de rey que la gente espera. Jesús trae un reinado, pero no el tipo de reinado que mucha gente está esperando. Su reinado es espiritual y transforma vidas y apunta a un reinado eterno cuando Él venga a establecer y a cambiar todas las cosas. Pero también que recordemos que en esta entrada triunfal Jesús nos recuerda que el único camino para accesar a Dios no es a través de ceremonias, de rituales o de cosas comerciales, sino a través de su sacrificio en la cruz, que Él nos abrió camino. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias porque nos recuerdas en esta semana las cosas importantes que se cumplieron en tu primera venida. Gracias porque efectivamente tú eres rey, tú para esto naciste. Pero no el tipo de rey político, militar, que mucha gente espera.
Señor, tú quieres cambiar los corazones, tú quieres cambiar la vida, tú quieres perdonar nuestros pecados y para ello tuviste que morir en la cruz para después establecer tu reino. Señor, ayúdanos a entender esto y ayúdanos a entender que tu reinado tiene que atravesar primeramente por esto, donde mucha gente todavía te rechaza, donde mucha gente todavía te desprecia, donde mucha gente todavía no se rinde a ti. Pero confiamos que viene el día en que tú reinarás para siempre y toda rodilla se doblará ante tu presencia y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria del Padre. Ayúdanos, Señor, mientras tanto, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad, dejarte a ti ser Rey, para honra y gloria de tu nombre. Y ayúdanos a proclamar tu muerte y tu resurrección como lo vamos a hacer esta semana. En el nombre de Jesucristo, seguimos en tus preciosas y poderosas manos. Amén. Amén.